punta de la lengua? Agustín, hombre, aquí tenía la punta de la lengua, Agustín. Qué bueno que estás aquí, Agustín. Dios te bendiga, Agustín. Aleluya. 1 Corintios 12. Voy a compartir cosas a lo mejor que muchos no han oído, a lo mejor sí, pero primero Dios, nos va a ir bien. 1 Corintios 12. Ahí con ese versículo primero voy a leer nada más. Qué bueno que ya llegó la mamá de Goyito, no había llegado. Y la hermana de Goyito ya llegaron, hermana Emma, Jackie. Gloria a Dios que ya están aquí. Llegó la hermana que me iban a traer para orar por ella. Ya llegaría la hermanita que me iban a traer allá de una colonia por aquí. Ya están orando por ella. Ya están orando por ella. Bueno, al rato que Goyito le dio otra pasadita. Al ratito, ¿sí? Al ratito. Pero aquí se va a ir hablando en lengua, se va a ir sanita. Todos los que entran malitos por ahí, todos se van hablando en lengua. Entramos, incluyéndome a mí, como placa de tráiler y salimos como placa de Mercedes-Benz. Nuevecitos. Aleluya. Voy a ir a tu casa, a tu mamá, Cristinita, a desenchamucar esa casa de tu mamá. Esa casa está enchamucada, hay que desenchamucarla. También desenchamucamos casas, también, hermanos, desenchamucamos carros. También oramos por las mascotas también, en el nombre de Jesús. Si tienen mascotas endemoniadas, también les hacemos oración. Mascotas endemoniadas. Aleluya. Un poco de humor, un poco de humor. Dice verso 1, 1 Corintios 12, verso 1. No quiero, primos, que ignoren acerca... ¿No dice primos? Aquí no hay primos, son hermanos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hasta ahí. Padre, unge mis labios y dame la gracia y la sabiduría de hablar tu palabra, este tema, que para mí no es fácil, la verdad, este tema, Señor, pero ayúdame a poder compartir este tema del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Háblanos, dame sabiduría y dale sabiduría a tus hijos para entender, dales entendimiento, y a mí ayúdame a hablar este tema, Padre, en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Un saludo a todos los hermanos que nos miran, a todos los hermanos en Chicago, al doctor Francisco Morales, que me ha de estar viendo en Chicago, en Miami, a Andrew Guzmán, en California, a Jessiquita en California. Allá tenemos muchos amigos, a la familia Lamas que andan allá en esos árboles grandotes, Goyito, enormes, en los ¿cómo se llaman? Pero esos árboles que cabe un carro por dentro, que pasa un carro por ahí, no me acuerdo cómo se llaman esos árboles. Secoyas, los secoyas, por allá andan ahorita y nos están viendo por internet, estoy seguro. Dios los bendiga. Toda la gente que nos mira en México, en Guatemala, el apóstol Cupo, en Guatemala, ahí en el departamento de Quetzaltenango tenemos amigos, en El Salvador, Jamie, Delmi Maravilla, en El Salvador, San Salvador, Delmi en Argentina, en Perú, la familia Sojo, en Lima, en todos esos lugares, en España, a la licenciada Brancoto también le mandamos saludos. Nos miran por internet ellos. Gracias a Dios por la tecnología podemos llegar a mucha gente que oiga lo que predicamos nosotros, el Evangelio de Jesús. Dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabe usted que hay un problema ahorita acerca de los dones espirituales? Ahorita que oí a mi hermano Venegas hablar, lo oí hablar con tanta seguridad, lo oí hablar con tanto poder, con tanta convicción. Eso habla de que el Espíritu Santo está sobre él. Y estoy seguro que el Espíritu Santo le está mostrando a él que él tiene un ministerio, el ministerio de evangelista. ¿Sí? Igual que Goyito, el ministerio de evangelista. Entonces el Espíritu Santo nos ha dado dones. Los dones son regalos. Y el Espíritu Santo nos ha dado ministerios también. ¿Sí?
Dice aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el ministerio de la predicación, para nosotros predicar el Evangelio para que la gente se salve, se sane, necesitamos poder, ¿sí? Los dones son regalos que el Espíritu Santo nos ha dado y que nos van a ayudar a realizar el trabajo de la predicación. Porque una cosa es predicar. Tú predicas, Goyito está predicando que Cristo sana, y luego le trae un enfermo, todo chueco, no puede caminar, endemoniado, y te dicen ora por él. No nomás es decir, hacer una oración a la y se va. Si predicas un Cristo vivo, esa persona tiene que recibir algo de Dios, poder de Dios, para que se sane. Entonces Goyito va a necesitar ¿qué? No solamente la palabra predicada. ¿Qué va a necesitar Goyito? Diga poder, power. Y ese poder lo da el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Pablo aconseja: no quiero que ignores acerca de los dones. En la Biblia, en 1 Corintios, habla de 9 dones. Esos dones nos ayudan a predicar. ¿Cómo le diré? Esos 9 dones, cuando usted predica, son regalos del Espíritu Santo. El dador de los dones está en nosotros. ¿En cuántos vive el Espíritu Santo en su corazón? Amén, en todos. Bueno, el que da los dones es el Espíritu Santo. Mucha gente casi ni habla de los dones del Espíritu. Mucha gente casi ni los conoce. O estarán diciendo: ¿qué es eso, pastor? Los dones del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo. Don de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, fe, sanidades. Son 9. Son 9. Y hay hermanos que nunca han oído hablar de ellos. La puerta para entrar a fluir en el área de los 9 dones, la puerta para entrar es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Lenguas es un don. Fíjese, muchos no han sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia, no tienen la evidencia de hablar en otras lenguas. Ese es un regalo de Dios. Cristo dijo: cuando yo vaya al cielo, la señal de que yo estoy en el cielo, voy a mandar el bautismo del Espíritu Santo sobre mi iglesia. 50 días después de que Cristo resucitó. Y fue cuando ocurrió Pentecostés. Cristo le dijo a 500: esperen la venida del Espíritu Santo. Y de los 500 solamente la recibieron 120. Los otros no sé dónde estaban. En el aposento alto. Estaban todos sentados. Y de repente el Espíritu vino sobre los 120. Y empezaron a ¿qué? Hablar en otras lenguas. Cristo les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que no sean ¿qué? Llenos del poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque Cristo sabía que cuando salgan a predicar se van a enfrentar a gente enferma, gente endemoniada, poseída por diablos, poseída por malos espíritus. Se van a encontrar a cáncer, al SIDA, al lupus y a un sinfín de enfermedades desconocidas y raras. Y si no llevan el poder del Espíritu Santo, no van a poder funcionar. Jesús les dijo: no salgan. ¿Hasta cuándo? Hasta que no sean llenos del Espíritu Santo de Dios. La evidencia de que el Espíritu Santo está sobre usted es el hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo está en 3 formas dentro de nosotros. Oiga lo que le voy a decir. En 3. Número 1, está dentro de mí. ¿Cuándo el Espíritu Santo entró en el pastor Villela? El día que yo recibí a Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Número 1. Número 2, el Espíritu Santo está alrededor de mí, cuidándome. Número 3, el Espíritu Santo está sobre mí. Es como si agarro una pluma y la sumerjo en una botella y se va hasta abajo. Estoy sumergido ¿en qué? En el Espíritu. Ese es el bautismo. Cuando usted está bautizado por el Espíritu Santo, usted está sumergido
sumergido totalmente en el Espíritu. Es cuando ocurren los milagros, las sanidades, las maravillas, los portentos. Cuando uno predica y puede explicar cómo este hombre predicó 2 horas y media y no para y anda como energizado. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. En 3 formas. El dador de los dones es el Espíritu Santo. El que da los dones es el Espíritu Santo. La puerta para entrar a los 9 dones es el bautismo del Espíritu Santo. Pastor, yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo le voy a recomendar una cosa. ¿Quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Venga los lunes y los martes con la pastora. Ella es especialista, yo lo sé. Ella tiene ese don. Así como yo tengo el don de expulsar demonios, o Dios me ayuda en esa área, Dios le ha dado esa gracia a la pastora Lupita, de que ella le pone la mano a usted, ella va a orar y usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo lo he visto en ella. Y a la gente que está por internet, quiere que usted recibir el bautismo del Espíritu Santo, llámele a la pastora Lupita. Ella puede orar por usted por teléfono y puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. O vaya a su iglesia y dígale a su pastor: ore por mí, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque el hablar en lenguas es la puerta a los otros dones, a los otros 9, a los otros 8 dones del Espíritu. Pero el primero es el hablar en lenguas. El bautismo, qué importante es buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones. Muchos ignoran. Estoy seguro que si alguien le pregunta: a ver, dígame los 9, no se lo sabe, ni en qué libro están, ni menos cómo operan, cómo funcionan. Ustedes son iglesia, son hijos de Dios. Cuando fueron salvados por Cristo, no solamente es la salvación, sino la llenura del Espíritu Santo. Esos 9 dones necesitan moverse en su vida para que usted pueda ministrar a otros con esos 9 dones. Pero casi la gente no sabe nada de esto. ¿De qué está hablando el pastor hoy? ¿Qué es eso? Son regalos del Espíritu Santo que usted lo necesita para hacer la voluntad de Dios, para predicar la palabra santa de Dios. Dice el verso 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Todo lo que es idolatría, hermanos, es pecado. Cuando éramos gentiles, todos, cuando no conocíamos a Cristo, casi todos practicábamos algún tipo de idolatría. Yo dije esto el jueves en la iglesia de Bronzeville. Una imagen, un monito de yeso, una virgencita de yeso, entre más milagros haga, más demonios tiene. No se le olvide. Una imagen, entre más milagros haga, más demonios tiene. Usted ha oído que van mucho a adorar a Santo Niño de Atocha, que le llevan peregrinaciones y cosas. Es que hace muchos milagros, es que tiene muchos demonios. O adoran a Pancho Villa, o a Camelia la Tejana, o al General. O adoran a Santa Muerte. La Santa Muerte tiene su imagen en México, un templo enorme. Van y la adoran. Una cosa de esas, entre más milagros haga, más demonios tiene. Nosotros se nos ordenó adorar al Espíritu Santo, no andar adorando esas cosas. Adorar a Dios. Todo lo que es idolatría es pecado. Verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjese, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En mi Biblia dice:
pero a cada uno le es dada. Nadie de ustedes, fíjese qué interesante lo que le voy a decir. Ninguno de ustedes puede decir que no recibió ningún don de parte de Dios. Usted no puede decir, no, pastor, cuando yo llegué ya no había dones, se acabaron, o a mí no me tocó nada. ¿Por qué? Pues porque yo no hago nada, yo ni cacho, ni picho, ni deja batear. Ayer que prediqué es Goyito, es el único que grita. Y yo no, a mí no. No, aquí dice mi Biblia, verso 8, porque, verso 7, a cada uno le es dada. A cada uno le es dada la manifestación. No hay nadie aquí que diga, ni allá arriba, que diga, a mí Dios no me dio nada. Todos tienen. ¿Quién es el dador de los dones? El Espíritu Santo. Pregunta, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Vive en mi corazón. Si el dador de los dones vive en tu corazón, entonces ¿dónde están esos dones? Diga, esos dones están en mi corazón. Ahí los tiene usted. ¿Y por qué no se ven? Porque usted no los ha usado, ni quiere, ni los ha pedido, ni sabe que los tiene. Goyito no sabía que era evangelista. Él quería ser pastor ahí en una iglesia y encerrarse ahí en 4 paredes. Y le dije, no, el diablo te quiere encerrar en 4 paredes. No, a este hombre hay que soltarlo. Y el Espíritu me dijo, dile que él es evangelista. Ya vendrá el día que yo le dé otro llamado, pero ahorita. Y él no sabía, él quería ser pastor. Pero Dios tenía en su espíritu estaba ese ministerio. El evangelista es un ministerio. ¿Sí? Es un ministerio. Los ministerios son 5: evangelista, pastor, profeta, maestro y apóstol. Los dones son diferentes. Los dones son capacidades que Dios le dio a esos 5 ministerios para que funcionen bien a la perfección. Me acuerdo del don de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Ayúdenme. Profecía, fe, milagros, sanidades. Gracias. Ahí están los 9. Me faltó, allá le pusimos otro. Ya íbamos como 11. Pero son 9. Esos son diferentes de los ministerios. Esos 9 dones nos ayudan para ministrar a la iglesia, a la gente. Dice aquí, porque a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pregunta, ¿para qué quiere usted que son los 9 dones? Son para provecho. ¿Para provecho de quién? De sus hermanos. Si a mí Dios me dio el hablar en lenguas, dice Gabriel, de nada sirve de nada sirve que este don de hablar en lenguas yo lo ejercite delante de usted si no sabe lo que estoy diciendo. Por ejemplo, a ver, Cristina, ¿qué dije? ¿Quién sabe? Le voy a decir algo más sobre el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es el lenguaje angelical. El hablar en lenguas es el lenguaje divino, es el lenguaje que habla Dios. Hay rabinos judíos, hay creencias judías que cuando el sumo sacerdote, el día de la expiación, entraba una vez al año al lugar santísimo con sangre de un cordero para rociarla en el propiciatorio, que era la tapadera del arca del pacto, que estaba cubierta por 2 querubines mirándose cara a cara, hechos de oro puro, a mano, a puro martillazo. Cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre, se cree que el sumo sacerdote solamente ese día podía hablar con Dios, pero hablaba en lenguas. Esa es una creencia entre los rabinos judíos, que entraba y hablaba con Dios en el espíritu, en lenguas, solamente él y solamente ese día.
Hablar en lenguas es el lenguaje divino, es el lenguaje de Dios, es el lenguaje de los ángeles, es el lenguaje del Espíritu. Pero si yo me pongo aquí y hablo y en revés, es que no me entiende. Y dice aquí que es para provecho. Entonces hay otro don. ¿Cómo se llama el otro don? Interpretación de lenguas. No es traducción. Traducción es letra por letra de un lenguaje a otro. Interpretación es que yo puedo hablar en 5 minutos en lenguas y la interpretación pueden ser en mi idioma español 3 o 4 palabras. ¿Sí me explico? Entonces, una vez estaba alguien aquí hablando en lenguas, y tenía ahí tenía un hermano que hablaba 5 o 6 idiomas yo, ahí en la parte de atrás, y alguien estaba hablando en lenguas, y me dice, yo no entendía, y me dijo, Peter Lustenberger, tu cuñado, Peter, me dice, pastor, él está hablando ¿qué era? Alemán. Me estaba hablando en lenguas, el que me estaba hablando en lenguas, estaba hablando en alemán, y Peter Lustenberger, que habla alemán, él me tradujo, él me dijo, pastor, le está diciendo esto, esto y esto y esto. Porque hay lenguas, cuando hablas en lenguas, puedes estar hablando una lengua angelical o puedes estar hablando una lengua de otro país. Eso pasa también. Pero estás hablando en lenguas. ¿Sí? Géneros de lenguas se llama. Puede estar alguien hablando en lenguas, yo puedo estar hablando en lenguas, pero estoy hablando en chino o en japonés. Y aquí hay alguien que habla chino, me entiende. ¿Sí me explico? Pero también puede estar hablando en lenguas que no son de aquí de la tierra, son lenguas angelicales. Pasan las dos cosas. Pero cuando andas en el Espíritu, la interpretación de lenguas, si yo estoy hablando en lenguas y nadie interpreta, si Venegas tiene el don de interpretar, yo estoy hablando en lenguas, amén. Y luego se levanta Venegas y dice, pastor, Dios dice así. Lo que yo dije en lenguas, él lo dice en español. Para que sea de provecho. Si no, de nada sirve que usted me oyó hablar en lenguas. La interpretación es para provecho. Entonces, pero si él no se levanta a interpretar y yo sigo hablando en lenguas, ¿qué tengo que hacer yo? Pedirle a Dios que, Señor, dame la interpretación, porque Goyito no se ha levantado a darle interpretación. O la pastora Lupita o la hermana Elsa no me está dando la interpretación, dámela a mí. Y a mí Dios me ha dado esa gracia. Yo puedo orar en lenguas y le digo, Espíritu Santo, dame la interpretación, y se la interpreto. Esos son dones del Espíritu Santo para provecho. Si a mí Dios me dio el don de sanidad, es para provecho. ¿Para provecho de quién? De usted. No es para andar diciendo, yo hablo en lenguas más que todos, yo interpreto, yo profetizo, yo soy Petra la loca y yo hablo en lenguas y tú no. Si ha oído que hay mucho orgullo de eso, yo hablo en lenguas, yo sí, yo estoy bautizado, yo soy de la santísima de la iglesia de la santísima santidad y yo tengo los 9 dones y tú no. Eso no es para eso. Aparte que los dones son regalos, hermana. No tienes, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado por el Espíritu? Nada. ¿Qué tengo que hacer, Pastor Villela, para recibir los dones del Espíritu? Nada. Entonces, nomás pídeselos. No tienes que ayunar, no tienes que predicar, no tienes que, ¿cómo le diré? Ofrecerle a Dios nada. Por eso son dones. ¿Qué es un don? Cuando te dan un regalo, ¿a poco dices cuánto es? Venegas, cuando te dieron ese carro nuevo, ¿a poco dijiste cuánto es? No, nomás te dan las llaves. Amén, gracias, gloria a Dios, aleluya. Y ya. Vas a dar gracias. Los dones, hay gente que se siente orgullosa porque hablan dones, porque tienen los dones, se sienten orgullosos porque hablan en lenguas, se sienten muy sácale punta porque interpretan, se sienten muy sácale punta porque Dios los usa en sanidades, muy sácale punta porque profetizan. Esos son regalos. A ti no te costaron nada, de a mí, Dios me los dio.
Es como el don como el don o ministerio que Dios nos dio de expulsar fuera demonios. Yo lo saco bien fácil. Puedo estar comiendo mole y lo saco. Es de agua. Es que Villela se siente mucho por eso. No lo saco yo, lo saca el que está en mí. ¿Sí me explico? No tengo por qué sentirme yo. Es Jesús el que lo hace todo. Los dones son para provecho de la iglesia. La única persona que yo he visto que fluía en todos poderosamente es el Señor Jesús. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí está el primero de los 9 dones. Diga, primero de los 9 dones, palabra de sabiduría. Alguien estará diciendo, ¿qué es eso? Palabra de sabiduría. ¿Usted se acuerda cuando en la Biblia Salomón, dos mamás llegaron con un niño y ese niño lo peleaban las dos mamás? Las dos decían, es mi hijo. Ahí Salomón le dijo a Dios, dame una palabra de sabiduría. ¿Qué hago con este problema? Si tienes el don de sabiduría, eres un resolvedor de problemas. Y vas a prosperar en tu negocio, en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu dinero, en tu familia. Don de sabiduría. Y Salomón le dice a Dios, ¿qué hago? Las dos están peleando al niño. Y el Espíritu de Dios le dijo a Salomón, pide una espada. Y dijo, tráiganme una espada. Y dijo Salomón, voy a partir este niño por la mitad, porque las dos mamás lo quieren, mitad y mitad. Y cuando Salomón dijo eso, ¿qué creen que dijo la verdadera mamá? Dijo, no lo mates. La verdadera mamá dijo, no lo mates. Y la que no era la mamá, que dijo, sí, mátalo. Y Salomón vio a la verdadera mamá y dijo, la que no quiere que lo mate, esa es la mamá. Esa es la verdadera mamá, dénselo a ella. Y todo el pueblo que él gobernaba, se regocijó viendo la sabiduría de Salomón. Esa es sabiduría. Cuando tienes ese don, ahora es un don, ¿sí?, que viene de repente sobre ti cuando necesitas. Otro ejemplo, a Cristo Jesús lo querían pescar en una trampa. Lo querían pescar y le preguntan, dinos, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Si Cristo contestaba que sí, ¿qué le pasaba a Cristo? Se le echaban encima a los judíos. Y si decía Cristo que no, se le echaban encima los romanos. Lo metieron en un problema. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesús? Palabra de sabiduría. Dios le dio a Cristo, Él es la sabiduría. Y dijo, ¿qué imagen tiene la moneda? Muéstrame una moneda. ¿Qué imagen tiene? Y dijeron, tiene la imagen del César. Y Jesús les respondió, pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. No le ganaron. Palabra de sabiduría. Otra teta. El niño de la teta. Palabra de sabiduría. Si usted tuviera ese don moviéndose en usted, usted no batallaría para tomar decisiones sabias. ¿Me voy a trabajar a Houston o no me voy? ¿Me voy allá o no voy? ¿Hago esto? ¿Me caso o no me caso? ¿Hago este viaje o no lo hago? ¿Emprendo este negocio o no? Cuando el don de sabiduría viene sobre ti, no batallas. El problema es que mucha gente esos dones ni los conoce, ni los busca, ni los pide, y viven cometiendo regazón tras regazón en su vida. Otro ejemplo, palabra de sabiduría. A una mujer la pescan en el acto mismo del adulterio. Se la traen a Jesús. Cada uno ya traía su peñasco, su piedra en la mano para tirarle.
Porque Moisés había dicho que la mujer que pescaran en el acto mismo del adulterio tenía que ser muerta a piedras, a pedradas. Jesús, aquí traemos a esta mujer. La encontramos en el acto mismo del adulterio y Moisés mandó que la matáramos a pedradas. Dice el Evangelio de Juan que Cristo estaba sentado escribiendo. ¿Quién sabe qué estaba escribiendo el Señor Jesús? Y ellos siguieron acusándola y Jesús seguía escribiendo. Hasta que Jesús levantó el rostro y le decían: contéstanos, dinos. Ya tenían las piedras listas. Palabra de sabiduría. Ellos dijeron: Moisés ordenó que la apedreáramos. Ni modo que Jesús dijera que no, porque iba a contrariar la ley de Moisés. Y Jesús, ¿qué le dijo a esos fariseos? Les dijo, palabra de sabiduría: el que esté libre, limpio de pecado, aviéntele a esa mujer la primera piedra. El que esté limpio de pecado, aviéntele la primera piedra. Y dice que desde el más viejo hasta el más chiquito se fueron alejando. Y Jesús le dijo a esa mujer: mujer, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más, mujer. Esa es palabra de sabiduría. ¿Cómo hacerle en un problema que estás metido? El Espíritu Santo te puede ayudar, pero tienes que decirle: Espíritu Santo, bautízame, lléname. Yo quiero que se mueva en mí ese espíritu de sabiduría. Ese espíritu está en ti, ese don está en ti, porque el dador de los dones está en tu corazón. Ahí está, pero no lo has usado nunca. Dale un aplauso a Dios. Necesitamos mucho espíritu de sabiduría para tomar decisiones. ¿Voy a esta universidad o no? ¿Me caso con este hombre o no? ¿Qué hago? Es que tengo problemas en mi matrimonio. ¿Qué hago? ¿Aguanto o no aguanto? Métase unos 21 días de ayuno. Meta la manguera ahí, el agua, la manguera y la Biblia, y diga: no salgo de aquí hasta que Dios me hable. Y haz lo que Dios dice, no lo que la carne dice. Tienes que aprender a oír la voz del Espíritu. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Diga, vive dentro de mí. Diga, vive en mi espíritu. Y cuando el Espíritu Santo habla, ¿de dónde te va a hablar? De adentro, porque vive dentro de ti, te va a hablar de adentro. ¿Cómo vas a oír la voz del Espíritu, Pastor Villela? ¿Cómo oigo la voz del Espíritu? Si Él está dentro de ti, te va a hablar en forma de pensamientos y de ideas, o en forma de imágenes, de visiones. Está dentro de ti. Qué importante oír la voz del Espíritu, porque hay varias voces. Pero ese es el siguiente punto. ¿Qué es lo que sigue ahí? Pero a algunos es dado para provecho el don de sabiduría. ¿Cuál sigue después del don de sabiduría? Mire, cada uno de los dones, yo podría durar unas 2, 3 horas hablándole de cada uno de los dones, pero el tiempo se me acaba, el tiempo no me perdona, tengo que ir rapidito. Entonces estoy en el verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es palabra de ciencia? Dice, a este es dada. ¿Quién es el que da? Es Dios, el Espíritu. Es el que los da. Usted no puede comprar esos dones. Eso no se compra. El Espíritu es el que los da. ¿Qué es palabra de conocimiento? Ciencia o conocimiento es lo mismo. Conocimiento es cuando Dios te da a conocer, Espíritu Santo, a conocer algo de alguien.
Es muy necesario los dos, esos que he mencionado, en el ministerio de evangelismo. Por ejemplo, a alguien se le presenta a Venegas o a la licenciada Fabiola en la Plaza Allende. No sabes a quién tienes enfrente. Pero palabra de conocimiento, el don de conocimiento o don de ciencia, que es lo mismo, te puede decir a quién tienes enfrente. El Espíritu Santo te dice, tienes enfrente a fulano, es un asesino, es un brujo. Ten cuidado, tienes enfrente un adorador de la muerte. Palabra de conocimiento. Le doy un ejemplo de palabra de conocimiento en la Biblia. Un ejemplo, hay muchos. Cuando Felipe estaba predicando en Samaria, una gran campaña evangelística, Dios estaba haciendo milagros, prodigios, sanidades y maravillas. Y el Espíritu Santo le habló, le dio a conocer algo. Cuando la palabra de conocimiento viene, Dios te da a conocer nombres, fechas, lugares, personas, tiempo, hora. Te da a conocer todo. Todo. Y vino palabra de Dios a Felipe. El Espíritu le habló y le dijo, levántate. Mire, estaba en una campaña evangelística súper maravillosa. Dios haciendo milagros. Dios paró la campaña en Samaria. Y sacó a Felipe y lo mandó Jerusalén a Gaza, camino de Jerusalén a Gaza. El Espíritu le dijo, vete camino de Jerusalén a Gaza. Mire, número uno, el Espíritu le habló, palabra de conocimiento. Le dio a conocer Jerusalén, Gaza, camino de Jerusalén a Gaza. Te vas camino de Jerusalén a Gaza. ¿Qué más? Va un eunuco, va un hombre eunuco, un negrito de Etiopía. Un etíope, negrito, va en su carro, va leyendo la Biblia, le dio mucha información. Es palabra de conocimiento. Le está dando a conocer a quién le iba a hablar. Es un etíope, va en su carro, va leyendo la Biblia, va leyendo Isaías 61, no entiende, no sabe qué está leyendo. Ve, pégate al carro, júntate al carro y explícale qué es Isaías 61. Háblale. Y Dios paró la campaña en Samaria, sacó a Felipe de ahí y se lo llevó camino de Jerusalén a Gaza para evangelizar al etíope que venía de Jerusalén a adorar. Iba a su tierra ese hombre. Esa es palabra de conocimiento. ¿Qué hizo Felipe? Dejó la campaña y se fue solo, dejó todo a camino de Jerusalén a Gaza y encontró al etíope. Y le habló de Jesús, lo evangelizó. Y el etíope le dice, ¿qué evita? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y allá había una laguna. Y Felipe dijo, aquí te bautizo. Pero todo fue sobrenatural. ¿Cómo oyó Felipe la voz del Espíritu? Porque él sabía oír la voz. Hay varias voces. La voz del Espíritu, la voz del diablo, la voz de Cristo, la voz del Padre, la voz de los ángeles y tu propia voz, que es la carne. Tienes que tener bien ejercitado el oído. A ver, Goyito, ven para acá, rapidito. Un examen, una prueba. Dime en menos de un minuto qué sonidos oyes. Agarra el micrófono. ¿Qué sonidos se oyen? Es una prueba del oído. A ver qué oyes. El abanico, el ventilador. Número uno. ¿No más uno? No, varios. ¿Qué más? El respirar de las personas. El respirar de la gente, ¿qué más? Su voz. La voz del pastor Villela, ¿qué más? La risa de los hermanos. La risa de los hermanos, la voz del pastor Villela, los abanicos, el respirar de la gente, ¿qué más? No más. No más. Ok, Goyito, gracias. Es un examen de oír. Hay varias voces que tienes que aprender a oír. La voz humana, número 1. La voz de los ángeles, número 2. La voz del Padre, número 3. La voz de Cristo, número 4. La voz del Espíritu Santo, número 5. La voz del diablo, número 6. Si no tienes el oído ejercitado por el Espíritu, la vas a regar. Es que soñé que Dios me dijo lo que usted fue, es que comió muchos tacos anoche. Tacos de muela. Tacos al pastor. El don, palabra de conocimiento es un don muy bonito.
Pero se requiere aprender a oír la voz del Espíritu. Estaba Pedro orando, ayunando, y el Espíritu le habló y le dijo: ves con Cornelio. Cornelio, capítulo 10, creo, del libro de los Hechos, es un hombre de oración, que sus oraciones y sus limosnas habían llegado al cielo. Un hombre bueno, un hombre justo, un hombre honorable. Está Pedro orando y el Espíritu le dice: ve y dile a Cornelio que sus oraciones y sus limosnas han llegado al cielo. Ve y díselo, evangelízalo y ora por él para que el bautismo del Espíritu Santo sea sobre él. ¿Y sabe qué? O sea, palabras de conocimiento. Pedro no conocía a Cornelio. Palabra de conocimiento. Dios le hizo conocer a Pedro que existía un hombre llamado Cornelio, y que era un hombre bueno, justo, honorable, que oraba y daba limosnas al pueblo de Israel, y le había construido sinagogas al pueblo de Israel. Y Dios le dijo: mándalo traer. Y un ángel le dijo a Cornelio, aquí está, qué importante es oír la voz de los ángeles. Porque en el libro de los Hechos ves la voz de Cristo. Tienes que aprender a oír la voz de Cristo, o la voz de los ángeles, o la voz del Espíritu, o la voz del Padre. Y un ángel le dijo a Cornelio: te buscan. ¿Ves? Esto está en el capítulo 10. Está en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando un ángel le habló a Cornelio: no temas ir con Pedro. Si no me equivoco, así dice. Espero no me haya hecho bolas ya. La voz de los ángeles, la voz de Cristo, la voz del Padre. Mire, por ejemplo, la voz del Padre, ¿dónde se oyó la voz del Padre? Cuando Cristo fue bautizado y salió del agua. Fue bautizado, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado. Cuando aparecieron Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La voz de los ángeles es ahí en el testimonio de Cornelio. Creo que fue un ángel que le dijo a Cornelio: no tengas miedo, ir. No tengas miedo, Cornelio, ir con Pedro. Le dijo. ¿A quién le dijo? A Pedro le dijo. Qué bueno por corregirme. A Pedro le dijo: no temas ir con Cornelio. Ahí se ve, ahí no tengo el texto exacto, pero ahí está la voz de un ángel hablándole a Pedro. La voz de un ángel. Yo he aprendido eso. Una es la voz del Padre, otra es la voz de Cristo, la voz del Espíritu, la voz de la carne, la voz del diablo. Pero el que nos va a ayudar a adiestrar nuestro oído para oír la voz de Dios, la voz correcta, es el Espíritu Santo. Es bien importante que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Es decir: Espíritu Santo, capacita mi oído para yo entender cuando es el diablo que me está hablando y me está poniendo una trampa, o cuando eres tú que me estás hablando. Ahí el Espíritu le dijo a Pedro, le dijo a Felipe, donde le estaba explicando, que le dijo: vete camino a Gaza, y se le pegó al eunuco, evangelizó al eunuco, bautizó al eunuco. Felipe bautizó al eunuco. Y cuando iba saliendo del agua, dice la Biblia que el Espíritu Santo agarró a Felipe y lo desapareció. Y apareció 60 kilómetros de distancia en Azoto, en otra ciudad. Ese es el mover del Espíritu Santo, 100% sobrenatural. Como una persona desaparece aquí y aparece a 60 kilómetros. En un segundo. Vea usted ahí en esta historia la palabra de conocimiento a Felipe dirigiéndose por el Espíritu Santo. Es el don, palabra de conocimiento. Cuando en el capítulo 16, libro de Hechos, cuando iba Pablo predicando, iba una muchacha atrás de él con espíritu de adivinación. Dice la Biblia que Pablo se cansó de irla oyendo. Y dijo Pablo: espíritu de adivinación, sal fuera.
¿Cómo supo Pablo que era espíritu de adivinación? Porque vino palabra de conocer, conocimiento. Cuando yo oro aquí por gente, ¿cómo sé que traes espíritu de brujería? ¿Cómo sé que traes espíritu de hechicería? ¿Cómo sé que traes espíritu de santa muerte? Porque el don, palabra de conocimiento, llega a mí y en ese ratito me ayuda a saber a quién tengo enfrente. O veo una persona por los simples ojos, por el saludo, por su presencia, por el tono de su voz, me doy cuenta qué diablos trae. ¿Quién me ayudó? Palabra, se juntan varios dones. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, se juntan hasta 3, 4, 5 dones al mismo tiempo para ayudarme a resolver ese problema. Pero qué importante es que el pastor Villela esté conectado con el Espíritu Santo y que esté bautizado con el Espíritu Santo y que sepa oír la voz del Espíritu Santo y que esté lleno del poder del Espíritu Santo para hacer el trabajo. ¿Quieres andar orando por gente sin poder? Vas a patinar. Vas a ser como muchos. Los enfermos no se sanan. La gente no es libre. Nadie se salva. Nunca pasa nada ahí. Nunca. Nomás la pura palabra y ya, vámonos. La ofrenda. Vámonos, se acabó todo. ¿Qué es eso? Cristo predicaba, oraba por enfermos, sacaba demonios, enseñaba la palabra. Tenemos que hacer lo que Cristo hacía. Amén, denle un aplauso a Dios. Ya se me acabó el tiempo. Son las 8:30. El próximo domingo les digo, voy a terminar los 9 dones del Espíritu. Ahorita le di una pasadita nomás, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Amén. Pastor, yo quiero tener esos dones. Pídale, ya los tiene porque usted tiene al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que lo bautice con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y si no es bautizado, venga los lunes, los martes y los miércoles. La pastora aquí va a orar por usted para que sea bautizado con el Espíritu Santo. Es después de la salvación la experiencia más hermosa que usted le va a pasar. Amén. Vamos a cambiar la orden del servicio. Ingeniero Osvaldo, damos por terminada la transmisión. Vamos a empezar a cambiar y al final vamos a orar por sus necesidades. Amén. Le damos otro aplauso a Dios, hermano. Aleluya.